Muy buenas a todos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén. ¿Cómo les va? Ahí estamos esperando que se conecte Gustavo Segre. Vamos a estar hablando del panorama político y económico de Brasil. Esta es una de nuestros encuentros que hacemos desde Jóvenes Phil y Atlas Network, así que les agradecemos a todos que se vayan sumando. Vamos a ir esperando. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? ¿Qué tal? Muy bien, sí, sí, muy bien. Muchas gracias por la invitación, cuando ustedes quieran. No, gracias a vos, Gustavo. Estamos ahí esperando que la gente se vaya sumando poco a poco. Para los que se van sumando, bueno, Gustavo es argentino, pero bueno, pasa gran parte de su tiempo en Brasil. Es analista internacional también para La Nación Más, que es un diario y un canal también televisivo muy importante en la Argentina. Así que Gustavo nos va a estar ahora comentando cómo ve la situación, cómo ve las próximas elecciones a realizarse, si no me estoy confundiendo, el 30 de octubre de este año en El Brasil. 30 de octubre, no, el 30, perdóname que te interrumpa, el 30 de octubre es Sí, la claro. segunda vuelta. Esto es el 2 de octubre, la primera vuelta, y una observación también, yo vivo en Brasil hace 38 años. Voy mucho a Argentina, pero vivo en Brasil. Perfecto, Gustavo. Bueno, muchísimas gracias por esas aclaraciones y ya comenzando para meternos en estos temas, preguntarte cómo estás viendo el panorama de Latinoamérica. Vamos a concentrarnos en Brasil, pero bueno, justo tuvimos ayer que al final el plebiscito de la constituyente en Chile tuvo un no bastante rotundo, un rechazo bastante rotundo. Te quiero preguntar en general, ¿cómo ves a Latinoamérica? Con sus presidencias también de izquierda, ¿no? Porque tenemos en Chile a Boric, a Petro en Colombia, eh, bueno, a Cristina Kirchner en Argentina, bueno, Venezuela ya sabemos lo que es. Preguntarte cómo es a Latinoamérica y después concentrarnos, sí, en Brasil y en estas elecciones que vienen en octubre. Con mucho gusto. Mira, yo te diría que Latinoamérica ya fue más roja desde el punto de vista de la búsqueda por el modelo económico del socialismo que está pregonando a partir de estas elecciones Brasil, que ya está, como bien decías, en Argentina, Chile, con un freno ayer impresionante que me dio un aire de respiro entusiasta de que las cosas no están tan mal a la luz de quienes están hoy viviendo gobiernos populistas de izquierda, con una Colombia, te diría que desde el punto de vista económico, no tan a la izquierda como puede parecer, si bien el discurso de la izquierda es muy radicalizado para aquellos que lo votan, o sea, tienen que mantener siempre a la popu calentita, ¿no? Calentita me refiero entusiasmada con los discursos progresistas, con la justicia social equiparando para abajo, y eso es bastante común y lo hacen además muy bien. Pero debemos recordar que por el año 2011, salvo Chile de Piñera y Colombia, si no me equivoco era Duque, el presidente en la época, no recuerdo específicamente, pero creo que lo era, eh, yo te diría que el resto era todo rojo. Brasil inclusive. Brasil con Dilma Rousseff, final de Lula, principio de Dilma, con los Kirchner, con todo Bolivia, eh, Paraguay, todo era rojo, Uruguay inclusive, menos toda la cuestión de Chile, que era muy chiquito en la representatividad tanto política como económica, y Colombia. Entonces, esta situación de hoy, a mí en lo personal, no me asusta. Lo que sí creo que es importante evaluar es que son situaciones diferentes, no tanto por el envión colorado que había en ese momento, sino por la situación que en este momento está, donde en Argentina, por ejemplo, la desesperación por buscar algún salvavidas que los mantenga lejos de la cárcel y cerca del poder, hace cualquier cosa. Inclusive esta situación de, imaginemos que el atentado haya existido, aprovecharse de una situación violenta
para obtener un rédito político que es deplorable bajo cualquier óptica desde la política y de la ciencia política. Cuando uno analiza la situación en Brasil, y ahí uno podría entrar dentro del tema que nos ocupa, lo que observamos es que, no obstante las encuestas dan favorable a Lula, salvo dos hasta ahora, una es Brás Market, que lo da favorito a Bolsonaro, otra Modal Mais del jueves pasado, que lo da prácticamente empatado con una leve ventaja para Bolsonaro, 40.1 contra 39.6. Y hoy salió una encuesta de IPEC, que es una encuesta con una encuestadora muy simpática a la izquierda y a Lula, que lo da a Lula ganador en 14 estados, a Bolsonaro en 7, empatados en 5. Pero a mí el tema de los números son 27 estados provinciales, mejor diciendo, 26 estados provinciales más el Distrito Federal. Lo importante no es el número de la cantidad de estados, sino el impacto que cada estado tiene dentro del complejo electoral. Por ejemplo, São Paulo, principal complejo electoral de Brasil, 22.2%. Minas Gerais, segundo, 10.4%. Río de Janeiro, tercero, 8.2%. Bahía, el cuarto, 6.4%. Entonces, cuando uno analiza el enfoque, yo observo en esa encuesta que Lula estaría primero en San Pablo y en Minas Gerais. Y la verdad que me hace ruido. Y digo que me hace ruido porque vos en San Pablo concentrás toda la masa productiva. San Pablo como estado provincial tiene el 36% de todo lo que se produce en Brasil. El PBI brasileño tiene 36% de su composición en San Pablo. Lula le acaba de decir la semana pasada a los agropecuaristas que son fascistas y derechistas. Eso no parece una buena política para captar votos, y en el oeste de San Pablo la carga del agronegocio es muy grande y en Minas Gerais también. Entonces vos decís, qué raro me parece. Es como si en una encuesta el kirchnerismo ganara en la ciudad de Buenos Aires. Vos decís, no me Claro. cierra, no me cierra, hay algo ahí que no me cierra. Cuando uno analiza el resultado de la encuesta de la calle, hago un comicio cuánta gente meto y incluyo en esa gente que mete el Partido de los Trabajadores los que van por el sándwich de mortadela. Acá en Brasil no hay choripán, es el sándwich de mortadela, a los que le pagan y a los que lo llevan en micro. Todos, no importa, vamos a incluir a todos. Y la verdad que Bolsonaro concentra muchísima, pero no mucha gente, muchísima más gente que en lo que pueda concentrar el Partido de los Trabajadores y Lula, que en algunos lugares, San Pablo, por ejemplo, no consigue salir a la calle sin que lo puteen, lo llamen de Lula ladrón, le hagan scratches y demás. Entonces, es raro interpretar el por qué las encuestas lo dan favorito a Lula cuando eso no es lo que se respira, inclusive yendo en un taxi, hablando un transporte de aplicación. La verdad que no se entiende. Mantiene siempre su voto cautivo, raro, un voto raro, que vos decís sociológicamente cómo hacen estos tipos, pero qué bien que lo hacen, donde la gente que peor está económicamente, que más hambre pasa, que no consigue trabajo, qué sé yo, lo sigue votando. Es decir, ¿cómo corno hacen para convencer a esa fracción de la sociedad que la pasa mal, sobre todo porque tiene gobierno de izquierda y lo siguen votando? El norte y nordeste, por ejemplo, históricamente sería como la matanza en Argentina. Hace años y años y años está gobernada por el Partido de los Trabajadores, son los estados más pobres y más miserables de Brasil en relación a los ingresos y lo siguen votando. Es raro, cuando uno lo analiza, decís, ¿cómo podés votar a alguien que te generó la pobreza? Bueno, la izquierda tiene esa virtud. No sabemos cómo hace, pero lo hace y lo hace muy bien. Ahora, Gustavo, déjame consultarte, porque más allá de estos números que estabas brindándonos al principio del tema de las encuestas y demás, se dice que una esperanza que tiene Bolsonaro es por el tema de la economía, ¿no? Se hablaba de que el PBI creció un 1,2%, si no estoy confundido, en el segundo trimestre, ¿no? Por encima de lo que estaban pronosticando, según lo que tengo entendido. Entonces, ¿es así esto? ¿Te parece que
¿Lo ves a un Bolsonaro llegando a poderle dar la pelea a, mano a mano a Lula o no lo ves tan así? También me gustaría que nos comentes un poco de el ministro de Economía que tiene Bolsonaro, que es Paulo Guedes, que es un Chicago Boy. Bueno, que nos comentes también un poco de lo que ha estado haciendo, ¿no? Mira, yo creo que no solo le puede hacer pelea, para mí Bolsonaro va a ganar, y esto no tiene que ver con una situación de deseos. Yo soy radical, visceral, y en cada una de mis células hay una célula opositora al populismo de izquierda. Es algo que para mí es terrible. Había inclusive una publicidad, y estoy escribiendo una nota sobre eso para una revista brasileña, en la década del 90 acá, de vodka, que decía yo soy vos mañana. Y el otro día participando en un programa de televisión, en la televisión brasileña, dije, la izquierda a mí me representa esa publicidad, porque de alguna manera Venezuela es la Cuba mañana, Argentina es la Venezuela mañana, y todos los países que son gobernados por la izquierda, y sobre todo que han tenido la oportunidad de regresar, como el caso argentino, todavía no brasileño, pero sí argentino, han hecho pelota todo. Y cuando vos observás eso, decís, yo no consigo entender por qué alguien tiene simpatía con esto. Y vos hablabas de la economía. Uno de los motivos o de las bases de campaña de Lula es, vamos a hacer Brasil crecer de nuevo. Y yo decís, para un poquito. ¿Vos querés que Brasil crezca? No, porque Brasil está creciendo. Indicabas muy bien, 1,2% en el segundo trimestre, proyectado según el informe Focus del Banco Central brasileño, que se hace con el análisis de 24 consultoras o más, te da una proyección de 2,04 creciendo todas las semanas y con un Banco of America que ya está cerca del 3% en la proyección. Y ahí vos agarrás y decís, bueno, y queremos bajar la inflación, poner que Lula diga en su campaña, queremos bajar la inflación porque está muy alta. Está muy alta, te cuento que para los parámetros brasileños está muy alta, es 7% al año. Y ahí agarrás de nuevo las proyecciones y vos ves que Brasil tuvo deflación en julio, debe tener deflación de nuevo en agosto, normaliza, te diría, desde el punto de vista del equilibrio en septiembre, con una módica elevación a partir de los últimos 3 meses del año. Pero la proyección está en 6,7 y bajando al año. Ahí Lula podría decir, y queremos que aumenten las exportaciones. Y uno le podría decir, mira, las exportaciones brasileñas están en récord absoluto y de superávit comercial, ni te cuento. Y podría decir Lula, y queremos que el equilibrio fiscal se conquiste. Lula es de izquierda, pero no es idiota. Siempre trabajó con un superávit fiscal para conseguir hacer muchas cosas que ha hecho bien en sus dos gobiernos, cuando no estaba tan molesto y vengativo por haber ido en cana por ser corrupto. Y ahí vos decís, mira, Brasil tuvo un superávit fiscal en julio de 4.000 millones de dólares y en los últimos 12 meses del año en el acumulado te da el 1,38 del Producto Bruto Interno. Sobre 26 estados provinciales más el Distrito Federal, 27 en total, 26 tienen superávit fiscal. Y sobre 5.568 municipios existentes, 5.500 tienen superávit fiscal. Entonces, desde la lógica de la campaña económica, se le hace muy cuesta arriba a Lula decir que las cosas económicamente están mal. Brasil generó en estos últimos 2 años, año 2021 y lo que va de 2022, 4,5 millones de puestos de trabajo en la economía formal. Debe terminar el año 2022 con más de 100 millones de personas trabajando. Son 214 millones. Entonces, es complicado. Y ahí hago un apelo a la gente que nos está generosamente escuchando. Cuando a vos te va bien en el trabajo, cuando no tenías trabajo y conseguiste trabajo, y agrego un dato, tasa de desempleo 9,1, la más baja del 2015. Estaba en 14,9 en la pandemia. Y cuando bajó la luz, bajó el 19% el combustible en la bomba de la estación de servicio en julio y agosto. La energía eléctrica está bajando y va a continuar bajando. Y voy a decir, yo voto al que me ayuda económicamente. No me interesa la ideología.
yo de haber tenido la oportunidad de votar, lo hubiera votado a Lula entre el primero y el segundo gobierno, porque económicamente hizo las cosas bien y me favoreció desde el punto de vista que yo tenía trabajo, iba bien económicamente, daba empleo. Lo mismo en el caso de Menem, si querés, entre la primera y la segunda, y jamás yo me hubiera imaginado votando a un proyecto peronista, pero ese era un proyecto más liberal que peronista. Entonces, si uno analiza la situación económica, la verdad me cuesta creer que Bolsonaro no gane. Pero ahí tenés la cuestión de las formas. Y la forma de comunicarse de Bolsonaro no es de las que le agrada sobre todo a la gente joven, mucho menos a las mujeres. Se entiende perfecto, Gustavo, lo que comentás. Le voy a dar también, ahí está presente Eric Santos Sandoval. Él forma parte de lo que son los jóvenes FIL, los jóvenes de la Fundación Internacional para la Libertad. Él es de México. Y bueno, también ahora está en España, tengo entendido, pero también ha padecido lo que es la izquierda, bueno, de la mano de López Obrador, allí en México, y creo que te quiere hacer una consulta. Claro. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Gracias, Ignacio, amigo, y también saludarte, Gustavo. Bueno, mi pregunta va más encaminada. Eh, Entiendo que de acuerdo a las mediciones que han hecho de encuestas y eso, está muy parejo el tema ahorita entre Lula y Bolsonaro, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarte, en el caso de México, se ha dado un efecto muy contradictorio porque López Obrador ha dinamitado todas las alianzas opositoras, ha cooptado opositores, y de acuerdo a la elección que viene para 2024, no se puede ver que hay un bloque que pueda hacerle frente a su populismo. Entonces mi pregunta va encaminada a qué fenómeno ves tú en Brasil, cuál es la fórmula que está ocupando Bolsonaro para hacerle frente a el discurso populista de Lula. Gustavo, no sé si escuchaste. Bueno, gracias por la pregunta, Eric, y gracias por la participación. Yo diría que en París, escuché, cortaba un poquitito, pero conseguí escuchar. Hola, Sí, Perfecto, sí, sí, aquí te está. escuchamos, perfecto. Adelante. Nacho, ¿estás ahí? Sí, sí, Gustavo, Ok, no sé si me sí. escuchas, pero sí, Bueno, te escuchamos perfecto lo que nosotros. les decía es que en la diferencia de Brasil respecto de México, respecto a Argentina, bueno, respecto de México, respecto a Argentina inclusive, se da una situación particular que es que la figura de Bolsonaro arrancó como una opción. Ahí me parece, no sé si Eric, tú lo escuchas a Gustavo, pero me parece que está teniendo problemas de conexión. No Sí, sé si no, tú lo no, escuchas. no lo escucho muy bien. De hecho, pensaba que a lo mejor era yo, pero No, no, está teniendo algún problema de conexión. Bueno, ahí lo estábamos escuchando a Gustavo Segre, le vamos a pedir que se conecte, perdón, que se desconecte y se vuelva a conectar. Eh, a ver si lo podemos continuar escuchando porque era muy interesante sobre todo su análisis. Así que vamos a ver si ahí la tecnología a veces falla. Ahí está, a ver si ya lo podemos incorporar de nuevo rápidamente a Gustavo. Hola Gustavo, ¿nos escuchás? A ver, a ver, a ver. Hola Gustavo, ahora sí te escuchamos. Comentame hasta dónde consiguieron escuchar, por favor. Mirá, estabas comenzando justamente a comparar esto la pregunta que te había hecho Eric sobre Bolsonaro, el ejemplo que él te había dado de México, ¿no? Con López Obrador. Perfecto, bueno. Lo que decía es que en el momento que gana Bolsonaro en el 2018, Bolsonaro no estaba apalancado en un grupo de partidos políticos como puede ser en Argentina, Juntos por el Cambio, sino que se concentró la oposición a partir de su nombre y en ese momento era una especie de tercera vía en función de que era el único que no tenía ningún vínculo con casos de corrupción. Y Lavallato en aquel momento estaba en el auge. Entonces él no había dado explicaciones de lo que iba a hacer respecto de la economía, de las relaciones internacionales, del agronegocio, del medio ambiente.
simplemente era, hay que sacar a los corruptos del gobierno. En aquel momento los candidatos eran uno que está hoy, Ciro Gómez, el eterno candidato, que busca ser candidato, manotea un 5, un 7% y después pide algún carguito en el gobierno de turno. No, le funcionó con Lula, no le funcionó con Bolsonaro. Estaba Geraldo Alckmin, que en ese momento era el antagonismo al Partido de los Trabajadores, era del PSDB, había sido gobernador y muy buen gobernador de San Pablo en el cuidado del recurso público, pero con una simpatía equivalente a una lechuga, y por esas vueltas de la vida termina ahora siendo candidato a vicepresidente por el partido de Lula, algo bastante típico de un panqueque político, que la única explicación que le puedo encontrar es cuenta con que Lula tenga algún problema de salud y él asuma, no hay otra explicación. Y Bolsonaro era la antítesis de la corrupción. Si yo te digo que en lugar de Bolsonaro hubiera estado el Pato Donald, o Nacho, o yo, y hubiéramos ganado también, porque era, no importa quién, hay que sacar a esta gente. Cuando eso se observa, por ejemplo, en el caso de México, no conozco en particular la política, pero sí en el caso de Argentina, hay una ventaja para la izquierda, es que la oposición tiene más ego que propuestas. Y ahí se complica, porque mientras todos se pelean para ver quién va a ser el candidato, la izquierda sigue trabajando en la suya, que es hacer pobreza, generar inflación y mala o poca educación. Entonces basa el PBI en lo que yo denomino el PBI del populismo de izquierda, que es pobres, brutos e inflacionados, y cuando me refiero a brutos, no me refiero al que ejerce la fuerza por exceso, sino aquel que padece conocimiento específico sobre alguna materia. Y esa es la ventaja que tiene. En Brasil eso no se da. Ahora que está la configuración de la política uno contra el otro, que es Lula contra Bolsonaro, la tercera vía se disipa. Puede crecer a partir de esta elección en el futuro. Simone Tebet, del Movimiento Democrático Brasileño, pero son posiciones con muy buena representatividad en municipios, sin representatividad de candidatura presidencial, y en una segunda vuelta, y hay que ver quién se muestra mejor, porque nadie va a ganar en primera, lo dudo, en relación a lo que uno quiere, a lo que uno no quiere. Entonces, se me ocurre que la pregunta puede ser, y voy a dar un ejemplo, en mi casa, mi hija, no le gusta Bolsonaro, pero no le gusta Bolsonaro porque económicamente es malo, le está yendo bien en su vida económica y profesional. No le gusta la forma, porque dice que es machista, que es agresivo y demás. Pero cuando vos tenés que optar entre uno y otro, decís, ¿qué priorizo? Y en esa prioridad me suena más que Bolsonaro puede obtener alguna ventaja en el segundo turno. Por eso, respondiéndole a Eric, la sensación me parece que en Brasil es más fácil porque es uno o el otro, no hay medio término, no hay otras opciones y la oposición no está peleada entre sí para ver quién es el candidato. Clarísimo, Gustavo, tu respuesta. Particularmente te quería preguntar un poco sobre esto que mencionabas de las formas que tiene Bolsonaro, que a veces mucho se lo asocia también a las formas que, por ejemplo, tenía Donald Trump en los Estados Unidos y demás. Y se habla también mucho de esa especie de populismo de derecha. Te quiero preguntar cómo estás viendo vos también a estos políticos que surgen, sea Bolsonaro, sea Donald Trump. O, por ejemplo, Kast, que trataba también de hacer lo mismo en Chile, pero finalmente perdió. ¿Cómo los ves vos y cómo te parece que está, si se quiere decir, la derecha en Latinoamérica? ¿Te parece que está bien representada o no? No sirve esto. Más allá de que a veces uno pareciera que en Latinoamérica está obligado a votar al menos malo o obligado a votar entre Frankenstein y Drácula, preguntarte si vos lo ves así y si la derecha está bien representada o no aquí en nuestra región. Mira, yo creo que cuando vos caracterizás la derecha y la izquierda, y yo a veces peco también de lo mismo, corremos el riesgo de dejar gente marginalizada. Y hago un ejercicio muy simple. Cuando uno toca un instrumento, no sé si Nacho vos tocas algún instrumento, o Eric está, y estoy viendo a Natalia No, también participando. ¿Alguien, vos tocás, Nacho, algún instrumento? no, yo no, nunca se me dio por la música, la verdad.
Eric sé que canta muy bien y vos también, Gustavo, sé que cantás bastante bien, pero instrumento no sé si toca. No, yo he tocado guitarra en mi infancia, sé tocar el bombo y es buena postura. Bailaba folclore, entonces tocaba muy bien el bombo. ¿Y a dónde apunta el ejemplo? Si yo voy a tomar el ejemplo del bombo, de la guitarra, que son instrumentos característicos de nuestra cultura en Argentina, o el piano, para aquel que le gusta. Vos agarrá cualquier instrumento y tratá de ejecutarlo con una mano sola, con la izquierda, a ver qué sonido sale. Hacé exactamente lo mismo con la mano derecha, a ver qué sonido sale. Y tocá después con las dos. Y vas a ver que cuando tocas con las dos, el sonido es pleno, la armonía es permanente. Y no se ve eso cuando vos tocas con la izquierda nada más o con la derecha nada más. Por eso creo que muchas veces políticas de derecha, como puede ser Bolsonaro y Trump, pecan por no incluir alguna partitura con la mano izquierda. Bolsonaro me parece que se dio cuenta, creo yo, un poquito tarde, tal vez le sirva, dando ayuda social en vínculos donde electoralmente no le es favorable, para hacer lo que hace la izquierda con mucha operancia, que es te doy plata a cambio de votos. Eso no quiere decir que el resultado electoral lo favorezca por este tema. Recordemos el caso de la ciudad de Buenos Aires, donde el propio Larreta le daba casas a la gente que vivía en el barrio 31 y sin embargo no le fue suficiente y perdió contra el kirchnerismo. Pero de cualquier manera hay dos sectores que tienen que ver con el transporte, 900.000 camioneros y 330.000 taxistas a los cuales no solamente le da una ayuda social hasta fin de año, que en el momento que se instrumentó era por el aumento del precio del petróleo y consecuentemente el aumento del precio de los combustibles, sino que lo favorece porque los combustibles, a partir de una reducción a cero de los tributos federales, bajaron, pero drásticamente. Un tanque de nafta de mi coche eran 425 reales y hoy son 307, 2 meses después. Entonces, hay una cantidad de gente que tiene esta ayuda social con contrapartida por plazo determinado, pero que puede tener un vínculo electoral favorable a Bolsonaro. La izquierda hace el mismo error cuando se preocupa por darle a aquel que no tiene posibilidades, lo motiva en el caso argentino a que no trabaje porque no es negocio y le manotea tributos a la gente que produce para darle al que no produce. En el caso de Trump fue algo bastante parecido y lo que generó, creo, la pérdida de Trump fue la pandemia. Si no hubiera tenido Estados Unidos la pandemia, yo no sé si Trump perdía. En el caso de Bolsonaro tuvo una sobrevida mayor, sobrevida de un año 2021 con mucho criterio de equilibrio fiscal, de la búsqueda de equilibrio fiscal, y un 2022 pleno en relación a la economía. Inclusive con una mejora en el precio de los commodities, algo que los gobiernos de izquierda han tenido bastante suerte siempre que tuvieron en el poder, las commodities estaban en las nubes y en algunos casos lo pudieron aprovechar, como en el caso brasileño, en el caso argentino, manotearon la guita y se la guardaron ellos. Perfecto, Gustavo. Déjame consultarte también un poco o sea, por Latinoamérica, aprovechando que te tenemos. Yo lo que te quería preguntar es cómo estás viendo también a la Argentina, ¿no? Porque en definitiva la Argentina el año que viene va a tener elecciones a presidente y demás, y posiblemente, según lo que dicen las encuestas y demás, haya un cambio de gobierno, ¿no? Ahora, digo, vos decís que pensás que va a ganar Bolsonaro, ¿no? En Brasil. Si Bolsonaro no llegara a ganar y estuviera Lula, bueno, como que queda bastante teñida de izquierda Latinoamérica y Argentina muy sola ahí. ¿Qué te parece que va a pasar con Argentina? ¿Se va a poder encarrilar con un nuevo gobierno o no lo ves viable, aunque hubiera un cambio de signo político? Mira, yo creo que si la oposición no gana las elecciones del año que viene, se tiene que dedicar a otra cosa, porque el ámbito social, económico, del comercio exterior, de las relaciones internacionales, está todo dado para que esta propuesta de gobierno de los Fernández se termine.
Si no lo gana la oposición es porque son muy truchos y no saben absolutamente nada. Creo que debería... ¿Qué? No, 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 no. No sé, no, no, no dije nada. Lo que sí creo que tienen que aglutinarse y tal vez antes de las PASO hagan, no sé, pan y queso, piedra, papel y tijera, el que saca el palito más largo, lo que quieran. Pero tiene que haber un único referente de la oposición para que las peleas internas no generen una dispersión del voto que favorezca a la izquierda. Eso es gravísimo. Y incluyo ahí a la participación liberal. Ojo al piojo. Ojo al piojo. De cualquier manera, lo que sí creo es que imaginando un resultado, para hacer una especie de simulacro de resultados, si eventualmente gana Lula en Brasil, tendríamos un año próximo muy bueno en las relaciones entre los dos países, Argentina y Brasil, con la hipotética pérdida del kirchnerismo en las elecciones de 2023, un gobierno más alineado a la derecha y con un vínculo no tan cordial con el gobierno de Lula. Si gana el gobierno de Bolsonaro, la reelección, vamos a tener un año no diferente a lo que fueron los últimos tres y con la posibilidad de tener un crecimiento ideológicamente muy bueno en la región a partir de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, que dejaría de tener un tinto rojo en el medio del mapa de los cuatro con Argentina y pasaría a ser un poco más de la nacionalidad y cada bandera como usa la derecha, ¿no? No tanto el rojo del comunismo, del socialismo. Ahora, lo que sí creo que si en la Argentina gana la oposición como todos esperamos, o como muchos esperamos, va a depender el resultado del control fiscal que haga. Y ahí hay un buen ejemplo en Brasil. Apuntó como algo prioritario al superávit fiscal y a partir de ahí todo se arregla. Y en Argentina el gobierno de Macri no lo pudo hacer, no lo supo hacer, no lo quiso hacer, no sé. Pero si no apunta el gobierno próximo de Argentina a un equilibrio de las cuentas públicas, apuntando también, en mi opinión, a que sea un gobierno de transición, no mirando las encuestas de imagen y proponiendo reforma laboral, reforma sindical, reforma de previdencia, reforma del ingreso al Estado, ley de responsabilidad fiscal, ley de techo del gasto público y otra serie de reformas que son necesarias y que son dolorosas, pero que van a permitir allanar el camino para que Argentina realmente entre en un canal y un caudal de crecimiento y vamos a estar hablando de una Argentina que no consigue salir del pozo. Y eso me duele, como argentino me duele. Gustavo, aprovecho, me parece bien interesante esto que estabas comentando de las necesidades que tendría el próximo gobierno de Argentina, pero déjame hacerte una consulta. ¿Qué te parece que no solo Argentina, sino el resto de los países de Latinoamérica tendrían que intentar imitar de Brasil, de la economía de Brasil? Y no sé si también preguntarte algo del sistema político de Brasil, si es que hay algo que envidiarle o no, pero sobre todo de la economía. ¿Qué te parece que habría que tratar de imitar? O de las instituciones, que vos siempre comentás mucho eso. Lo primero que yo tomaría como ejemplo, trabajar en políticas de Estado. Respecto de la cuestión económica, Brasil apoyó en 1999, cuando había una diferencia en la cotización del dólar a partir de la ley de convertibilidad del 91 en Argentina, la ley del real en el 94 en Brasil, que fue tomada con el ejemplo de Argentina con mejoras, por ejemplo, en la modificación del tipo de cambio. 1999 explota el real, empujado, te diría, por un exceso del gasto público, por el problema de la crisis rusa y de la declaración de la moratoria por mala gestión administrativa del Estado provincial de Minas Gerais, segundo estado electoralmente más importante, y genera la desvalorización y la ruptura del equilibrio cambial. En ese momento, el presidente en la época, Fernando Henrique Cardoso, dijo, recordemos, fue el padre del Plan Real como ministro de Economía que le valió ganar la presidencia de la República, hay que apoyar la economía brasileña en tres pilares. El primer pilar, superávit fiscal. El segundo pilar, meta por inflación, con un banco central autónomo.
Tercero, libertad cambial, con lo cual tenemos que generar oferta de dólares para no cercenar la demanda. Cuando Lula estaba tendiente a ganar las elecciones y todos estábamos muy preocupados en relación a eso, él le propone hacer la carta al pueblo brasileño, que en realidad era una carta al mercado externo y local, donde se comprometía a mantener esos tres pilares, entre otras cosas. Lo mantuvo, fue un poco inclusive más allá. Lula tuvo la idea, que no terminó de conseguir realizar, de ir atrás de un superávit nominal. Para aquellos que no dominan las cuestiones económicas, el superávit fiscal es que el gobierno recaude más de lo que gasta o gaste menos de lo que recauda, y el superávit nominal es cuando recauda, gasta, paga intereses de la deuda y aún así le sobra plata. Dicho de una forma bien simple. Mantuvo los tres pilares en su primer gobierno, mantuvo los tres pilares en su segundo gobierno, y a partir de esos tres pilares Brasil consigue un aumento expresivo en las reservas internacionales, consigue el título de investment grade. Los títulos de la deuda pública brasileña tenían equiparación con los títulos de la deuda americana, consigue una mejora en los términos del empleo violento, y la vida del brasileño era buenísima. Y no había un Banco Central tan autónomo. La autonomía del Banco Central se termina consiguiendo el año pasado, donde se alternan los mandatos. El presidente del Banco Central, por ejemplo, no cambia ahora en el cambio de gobierno o la manutención de Bolsonaro. Cambia de acá a 2 años. Funciona más o menos como el Fed de Estados Unidos. Y eso le da una independencia muy grande. Y esto lo mantuvo Dilma en el primer gobierno, lo rompe Dilma cuando cambia la matriz económica, y así le fue. Económicamente un desastre, la peor depresión de la historia brasileña en los últimos 100 años, le cuesta el gobierno, asume su vicepresidente Michel Temer, y lo primero que hizo fue tratar de apoyar de nuevo la economía en los tres pilares. Consigue apoyarla en el segundo, vuelve la inflación dentro de la meta, se le escapa la inflación a Bolsonaro por el tema de la pandemia, y en este momento, a fin de año, principio del año próximo, la economía brasileña va a estar de nuevo apoyada en los tres pilares. Entonces, eso te muestra que funciona. Brasil no tiene retenciones, tiene 350.000 millones de dólares de reservas de libre disponibilidad, y para dar una idea, esto no viene de la época de Fernando Henrique Cardoso. Cuando se va Cardoso y asume Lula tenía 17.000 millones de dólares. Entonces muestra que cuando vos tenés una política de Estado donde no importa la ideología, todos van para el mismo lado, el resultado se observa. Y esto es lo que creo que le falta a Argentina. Una política de Estado donde no importa quién gobierne, todos vamos para ese lado. Uno puede ir por Córdoba, el otro puede ir por Corrientes, el otro puede ir por Santa Fe, pero todos vamos para el norte. Clarísimo, Gustavo. Ahí me parece que Eric tenía otra pregunta para hacerte. Sí, Gustavo, ¿qué tal? Mira, tomando en cuenta que la elección ya es muy próxima, suponiendo que en cada uno de los escenarios, tanto que pueda ser reelecto Bolsonaro como que Lula pueda regresar a la presidencia, ¿cuál crees tú que pueda ser el camino hacia la política económica o la política fiscal en cada escenario, tomando en cuenta la autonomía del Banco Central que tiene Brasil, el banco brasileño, y que todas las tendencias de los bancos centrales alrededor del mundo es precisamente subir las tasas de interés para poder hacer frente a la alta inflación que están viviendo los mercados? Mira, primero Brasil está haciendo la misma línea. Vamos a tener seguramente una época de tasa de interés elevado, esto es normal, una época de caída de las bolsas, es normal, pero el secreto para contener la inflación, entre otras cosas, va a ser lo que se refiere específicamente al recurso público y al superávit fiscal. Vos fíjate que se dan tres factores importantes, y lo voy a hacer bien cortito para no aburrir a la gente, pero que genera de alguna manera que la presión inflacionaria en el mundo se esté dando por igual. Hay un teorema que se llama Stopper y Samuelson, que trabaja sobre los precios relativos de los bienes y las remuneraciones de los factores, los salarios reales y la rentabilidad del capital, donde por los últimos 30 años los salarios de la industria en América Latina no subían y no suben, porque la gente producía en Asia. Se da una situación de riesgo casi en el límite, te diría, del uso
sin derechos laborales. Esto generó que explotara la industria china, por ejemplo, la del sudeste asiático, pero eso empezó a cambiar. Los salarios en Asia empezaron a subir, se acaba el costo barato de los sueldos, aumentan los costos de producción y nos encontramos con que podríamos empezar a producir en América Latina, pero no hay mano de obra calificada, porque no había motivo por el cual calificar la mano de obra. La segunda cuestión, bueno, esto obviamente aumentando los costos tiende a empujar la inflación hacia arriba. La segunda es la pandemia, donde sea la ruptura de la cadena productiva, shock de oferta, aumenta de los fletes internacionales. Y la tercera es la invasión de Rusia a Ucrania, donde Rusia genera energía, Ucrania produce granos, y todo esto iba a generar inevitablemente un aumento de la tasa de interés y una caída en las bolsas. La ventaja que tiene Brasil, y te diría que es extendible a la región, lástima que Argentina no lo va a poder utilizar, es que se reconfiguraron las cadenas productivas. Y hay un comentario muy interesante de la secretaria del Tesoro americano, que es Janet Yellen, que hay dos requisitos para captar inversiones internacionales. Una es la cercanía del mercado, con una reducción del costo logístico, y otro, la cercanía amigable de ese mercado. O sea, que sea un país donde no estás de amigo únicamente con Nicaragua, Venezuela, Cuba, Irán, como Argentina, sino que en el caso brasileño mantuvo neutralidad en la guerra de Irán, de Rusia con Ucrania, donde apuestas privatizaciones, reducción de los impuestos, inclusión en los organismos internacionales como la OCDE, más acuerdos internacionales. Entonces, yo creo que Brasil está al revés del mundo combatiendo la inflación muy bien, y el secreto del superávit fiscal, para también hablarlo de una forma simple de entender, evita que cualquier país, en este caso Brasil, y la contracara es Argentina, no tenga que emitir moneda, no tenga que emitir títulos de la deuda y mucho menos aumentar la carga tributaria. Brasil está haciendo exactamente al revés, bajando la carga tributaria. Eso genera una reducción del valor de venta en la última escala, el último eslabón de la cadena comercial. Si yo gano 1.000 reales y antes compraba 10 unidades, y como bajó el precio de la nafta, y doy el caso, yo por semana consumo un tanque, a mí me sobran 120 reales respecto a 2 meses atrás. Esos 120 reales salgo a cenar con mi familia, me compro algo, lo ahorro, lo que sea. Si yo lo uso para aumentar la demanda, que busca el equilibrio a través de las tasas de intereses elevadas, lo que genero es una necesidad de mayor aumento de la actividad económica, producir más. Y cuando un país genera aumento de la producción, genera aumento del empleo. Y la gente que estaba desempleada y empieza a trabajar, consume. Y entra en un círculo virtuoso. Como a un aumento en la actividad económica, el gobierno recauda más a pesar de la reducción de la carga tributaria. Esto lo explica la curva de Laffer, o la teoría de Laffer. Entonces, me parece que es un buen ejemplo para tomar, y que puede ser un buen ejemplo para el próximo gobierno argentino y para gobiernos de la región en el momento de cambios eleccionarios. Gustavo, muchísimas gracias por todo este tiempo, por todos estos minutos que te dedicaste, que te tomaste para poder conversar con nosotros, con Jóvenes Phil y con Atlas Network. Sabemos que tenés otros compromisos por delante, así que te agradecemos mucho, fue muy esclarecedor todo tu análisis. Esperamos poder volver a repetir contigo de aquí a un tiempo, ya con quizás después de las elecciones o por lo menos de la primera vuelta. Así que desde Jóvenes Phil te agradecemos mucho el tiempo que te has tomado. Gracias a ustedes y estoy a disposición cuando quieran. Bueno, gente, ahí lo teníamos a Gustavo Segre haciendo todo un análisis del panorama político y económico en Brasil y en la región, en Latinoamérica. Desde ya que invitarlos a que a los que no nos siguen, que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram. Nosotros estamos constantemente ahí avisando los distintos eventos que vamos haciendo. Y los que se quieran sumar a Jóvenes Phil también nos pueden mandar mensaje por privado y de ahí le explicamos cómo hacen para poder ser parte de miembros de Jóvenes Phil. Así que muchísimas gracias a todos, gracias a Eric, gracias a Us Antonetti, que también vi que estaba ahí dando vuelta, a Lucio Martínez también, bueno, varios colegas y amigos. Muchísimas gracias y nos volveremos a encontrar de aquí a una semana, unos 10 días. Hasta luego.